al estilo sábado. Bien, y estamos entonces con Martín y este juicio de YPF. Hola Martín, ¿me escuchás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Hola. ¿Cómo estamos, Martín? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Aquí en Mendoza esperando a ver si hay una lloviznita, si ¿Viste? pasa algo por el estilo. Sí, está raro está el día. Está fresco y nublado, Ajá. así que parece que vamos a tener una lluvia en el día de hoy, pero bueno, estará bueno también. Es lindo descansar mirando la lluvia. Ah, pero es nada más agradable que eso, Martín. Sí. Exactamente. A ver, si yo digo Loretta Presca, Ajá. ¿a qué te suena? Loretta Presca, me suena. A ver, nada. A mí no, yo la verdad que Bueno, no. si te digo el juez Griesa, Ah, sí, ahí sí ya me suena. ¿te acordás del juez Griesa? Sí, Bueno, sí. Resulta que el juez Griesa, Polémica. que ya era un anciano, Sí. falleció y Sí. Loretta Presca es la jueza que lo reemplaza en el juzgado del sur de Nueva York. Sí. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, ahí se decide en parte un poco la suerte de la Argentina en algunos terrenos. Ustedes recordarán que ahí tramitaban siempre los juicios por los fondos buitres, lo que llamamos en Argentina fondos buitres, que en realidad son los acreedores o la gente que ha comprado bonos de deuda argentina. Sí. Y ahí se está jugando una carta muy fuerte, muy importante para nuestro país y que por una parte parece que nos va a ser favorable, por otra parte parece que no. ¿Ustedes recuerdan cuando se estatizó YPF? Claro, sí. Bueno, Sí. que se le pagó, primero se nos dijo que Repsol iba a tener que pagarle a la Argentina, después terminamos pagándole una cifra cercana a los 6.000 millones de dólares a Repsol para quedarnos con YPF. Pero ¿qué pasó? Ahí no terminó el asunto, porque cuando se reestatizó YPF, al único acreedor que se le pagó fue a Repsol, al resto no. Bueno, ese resto, dos compañías puntualmente del grupo Petersen, se presentaron en quiebra en Europa, Sí. y un fondo de capitales, el Burford, compró esas deudas y claro, ¿qué hizo? Fue a hacerle juicio a la Argentina en Nueva York, en el juzgado de Griesa, Sí. ahora de Loretta Presca. Sí. ¿Por qué? No es casual que la sede de esos juicios sea Nueva York, porque Nueva York fue la corte elegida por el gobierno argentino en su momento para dirimir estas consecuencias. Ajá. Es decir, quien decidió que los juicios contra Argentina tramiten en Nueva York fue Néstor Kirchner cuando era presidente. Ahora bien, estos fondos reclaman 3.000 millones de dólares de base, 3.000 millones de dólares. Muchísimo. Es una cifra descomunal, Muchísimo. ¿no? Para ponerlo en perspectiva, digo, son cerca de 140.000 millones de pesos. Si queremos tener un comparativo, pensemos, el presupuesto Mendoza 2019, el presupuesto de toda la provincia de Mendoza 2019 son 107.000 millones de pesos. Imagínate. Claro. Lo que nos demandan son cerca de 140.000 inicialmente, después sumarle costas, patrocinios, abogados, etcétera, etcétera, y los números se van a las nubes. ¿Qué dice Argentina en su defensa? Dice que como fue una decisión política, las decisiones políticas se toman en el país, forman parte de la soberanía, entonces Argentina ha planteado que el juicio venga a tramitarse en Argentina. ¿Qué dice Estados Unidos? No, dice, el juicio se inició acá y se debe terminar acá. Argentina fue a la corte en Estados Unidos, y la corte es la que decidirá, la corte norteamericana es la que decidirá si el juicio por 3.000 millones de dólares tramita en Argentina o sigue tramitando en Estados Unidos, que sería una muy mala noticia. Exacto, claro que sí. Pero además, ahí no termina la cuestión, porque se supone que los juicios de tenedores de deuda argentina, de compradores de deuda argentina, que en su momento lo compraban de buena fe, no son esos 3.000 millones solamente, son alrededor de 16.000 millones de dólares. Imagínense que estamos hablando de cerca de 1 billón de pesos. Cerca de 1 billón de pesos. Inimaginable. O sea, 10 veces el presupuesto de Mendoza de un año, ¿no? Sí. Una década de presupuesto mendocina entera por una decisión política que fue estatizar una empresa
pagarle a un acreedor y dejar colgados al resto. Ahora bien, ¿cuál es otro fondo de la cuestión? Y una sospecha que se está instalando muy fuerte, que en realidad el fondo Burford no es otra cosa que un fondo constituido en Europa por argentinos que compraron a valor nada esa deuda y ahora quieren cobrarle a la Argentina una millonada de pesos. Y entre los probables propietarios de ese fondo se señalan las mismas empresas. O sea que estaríamos en un circuito de corrupción inédito y enorme. Sí. Inédito y enorme. Empresas argentinas que compraron partes de YPF sin pagarlas, porque cuando Eskenazi, el grupo Eskenazi, entra en YPF, no entra poniendo capital, sino entra pagando a cuenta de futuras ganancias, con una parte que le regala Repsol, a cambio de que Repsol pueda girar sus divisas a España sin control. Por eso se decía que, en definitiva, quienes estaban detrás de la privatización de YPF eran propios miembros del gobierno a través de empresarios amigos. Bueno, en definitiva, existe la posibilidad de que argentinos le saquen a la Argentina una enorme millonada de pesos por haber comprado una quiebra, una deuda quebrada, y Estados Unidos decidirá en todo caso la suerte de esto. Podrían irse una millonada del país, una gran millonada del país, si es que este juicio prospera del modo que lo viene haciendo. Esperemos que la buena sintonía con Estados Unidos permita, no sé si que nos hagan un favor, pero que por lo menos moderen un poco la situación. Pero vamos a escuchar hablar mucho de Loretta Preska en los próximos tiempos, también de Burford Capital, que es el acreedor en este caso, y de juicios que la Argentina debe afrontar en el mundo por valores realmente astronómicos, ¿no? Astronómicos. Si sirve otro punto de comparación, recordemos cuando prácticamente hubo casi una pequeña guerra en la Plaza de Mayo por el tema de los fondos de ANSES. Sí. Bueno, ahí se hablaba de 100.000 millones de pesos. Claro. O sea, mucho menos que esta demanda y mucho menos que las demandas posibles futuras. Nada comparado. Así que otro nubarrón en la economía argentina, en este caso por mala praxis política o mala praxis económica, pero bueno, habrá que acostumbrarse a recibir bofetadas, ¿no? Por eso te iba a decir, ¿ya nos sorprende? Sería la pregunta, ¿nos sorprende? No sé, ya la verdad que no. A ver, en realidad quienes seguimos un poco la información económica sabíamos que esto era perfectamente posible, pero nunca nos imaginamos el grado, ¿no? Claro. Nunca nos imaginamos el grado de perjuicio para la economía real de la Argentina. Claro. A través de la que fue históricamente la mayor empresa que tuvo este país, que fue YPF. Que fue YPF, exacto. Así que cada cual hizo lo que quiso con YPF, cada cual la manejó a su arbitrio, a su antojo, pero cada uno de esos pasos a la Argentina le han costado una enorme fortuna. En algunos casos en dinero, en otros casos en juicios y en otros casos en costo social. Ustedes recordarán los cientos de miles de despedidos cuando YPF se privatizó, ¿no? O sea que siempre por algún lado la pagamos. Exacto. Es como dice el viejo dicho, una mancha más al tigre. Una mancha más al tigre. Mejor aplicado en este caso de la economía argentina. Lo que tiene de bueno es que siempre le alegro el fin de semana a los argentinos con estas noticias tan Martín, lindas. eso sin duda. Eso sin duda, no, pero la verdad que sí, sos muy claro siempre, así que enterarnos de estos temas, porque por ahí uno puede leer el titular o el título en el diario, pero de ahí a entenderlo con esta claridad con la que vos te explicás, o sea, dista mucho, así que más allá de que por ahí no sean buenas noticias, está bueno estar informado, así que siempre bienvenido. Y está bueno entender que cuando se habla de economía, no solo hablamos de nosotros, ¿no? En el mundo globalizado hay que entender cómo se mueve el capital, cómo se mueven los intereses, cómo se dirimen los pleitos, qué es lo que está pasando ahora, cuáles son las jurisdicciones en pugna, por qué no es gratuito colocarle un bono a alguien en un país de cualquiera del mundo y después decirle no te pago. Hay que tener una visión del mundo un poquito más compleja
para poner en perspectiva lo que nos está pasando, porque lo que nos está pasando tiene que ver con lo que hicimos, con lo que dejamos de hacer, con a quienes defraudamos y en definitiva con el modo en que lo hicimos. Así que me parece que está bueno por ese lado, salir un poquito de las fronteras y ver qué nos está pasando afuera. Sí, totalmente, Martín. Bueno, todas buenas noticias, todas buenas noticias, Martín. Bueno. La buena noticia entonces será que llueva en Mendoza, que nos ponga este fin de semana así como más romántico para disfrutarlo más encerradito y bueno, y seguir las pelis que recién Dani nos contaba también, así que bueno. Claro, bueno, claro. Dani da las buenas y yo doy las malas. Y vamos equilibrando la balanza y vamos. Y así vamos. Esperemos también que Estados Unidos, que la Corte de Estados Unidos nos dé una buena noticia en este juicio y finalmente ahora está pospuesto el fallo, esperando que la Corte, la segunda instancia dijo, bueno, esperemos a ver qué dice la Corte, porque parecía que se resolvía antes. Así que esperemos que nos den una mano. Que nos den una mano, que sean moderados con nosotros, sí. Por supuesto que sí. Bueno, Martín, un placer como todos los sábados escucharte en este estilo sábado. ¿Será hasta el próximo? Será hasta el próximo y ha sido un gusto como siempre. Bien.